Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Lucas capítulo 11. Libro de Lucas capítulo 11. Hemos estado viendo cómo obtener dominio en su vida personal. Las escrituras sobre tener dominio en su vida personal, en particular en su mente. Pero una de las áreas en las que queremos tener dominio es en nuestro hogar. El libro de Efesios nos dice en el capítulo 6 que no luchamos contra sangre y carne, sino que nuestra guerra es espiritual. Y si miramos nuestra vida en cuanto a obtener dominio, hay componente espiritual que estamos conteniendo. Eso significa que estamos luchando contra fuerzas espirituales. Muchas veces las cosas que vemos suceder en la realidad o delante de nosotros son una respuesta a cosas en el ámbito espiritual. Les daré un ejemplo. La lujuria es una muy buena ilustración. Pueden sentir lujuria en su interior y luego eso se refleja en las acciones de las personas cuando hacen avances físicos. Lo que sucede en el interior se manifiesta en la carne. Todo esto nos recuerda que ganar dominio en su componente espiritual. De hecho, en el capítulo 6 de Efesios se habla la armadura de cristiano y describen cada uno de las piezas de la armadura y su función correspondiente como cristiano. Quiero detenerme un momento en la armadura que tenemos. Next slide for me, son. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podías estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Acechanzas? That's a good word. Acechanzas, ¿sí? It sounds like sanchichas. Acechanzas, salchichas. Okay. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ahí habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad... Y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Lo que vemos aquí es que el dominio significa que somos capaces de resistir los ataques, tener dominio, y lo que dice aquí en particular me pareció interesante fueron las sandalias del evangelio
de la paz. Investigué un poco sobre las sandalias del Evangelio de las que hablaban los soldados romanos. Y se estudió que las sandalias que usaban tenían un pequeño saliente aquí que les daba para ventaja para apoyar firmemente el talón en el suelo. Amén. No es una, ¿cómo se dice el nuevo sandalito? Crocs. ¿Sabe Crocs? Crocs. Sandalia. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes Crocs? Es muy popular en Estados Unidos. No es Crocs. No es, no decoraciones. Es diferente. Ok. Así que cuando se habla de las sandalias de la paz del Evangelio, se refiere a ser estable y tener la capacidad de resistir diferentes componentes que nos atacan. Esto significa para ustedes y para mí como cristianos que debemos resistir los ataques del infierno y de Satanás. Pero quiero leer el capítulo 11 de Lucas, comenzando en el versículo 24. Next slide, please. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí Jesús da una ilustración en la que había del mundo espiritual. Más concretamente habla de una casa. Y Jesús dice que en el mundo espiritual, si se deja una casa vacía, un espíritu impuro volverá. Estábamos hablando de dominio, estamos hablando de tener control sobre estos espíritus impuros. ¿Cuántos de ustedes saben esta noche que tener autoridad sobre los espíritus impuros es algo que podemos hacer al tener dominio? Go back, son. Slide. ¿Cuáles son los lugares que todos necesitamos tener? El dominio está en nuestro hogar. Esto es de lo que habla la Escritura. Habla de una casa que estaba desprotegida y debido a ello fue visitada por espíritus impuros. Pueden ver esto y aplicarlo de 2 maneras diferentes. La casa puede representar su espíritu, su alma y su cuerpo. Representa todo a lo que sucede en el interior, lo cual creo que es aplicable. Amén. Pero quiero verlo como nuestras casas físicas. ¿Saben? Les diré una de las cosas que no me supera a mí ni a mi familia. Es cuando entran en la casa de alguien y sienten el espíritu. ¿Cuántos de ustedes saben a qué me refiero? Amén. Recuerdo que cuando era niño solía salir con uno de mis amigos del barrio y íbamos a pasar el rato a una casa donde jugaban otros niños. Este chico tenía una habitación llena de serpientes, tenía unas 40 serpientes. Y por toda su casa tenía diferentes decoraciones que representaban serpientes, dragonas y cosas por el estilo. Recuerda que la primera vez que entramos en su casa, sentir que algo no estaba bien. There's another one, Hannah. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Entran en la casa de alguien, ven algo que tienen en su casa y les parece extraño. Dirá que incluso en muchas de estas tiendas
chinas tienen esos pequeños símbolos de gatos con las patatas en alto, ¿tú sabes? Que están muy arraigados en la religión budista. Les diré que hay algo espiritual en eso. Hablando con mi esposa, Hannah, ella me dijo, sí lo sé, cada vez que voy a esas tiendas y compro algo, rezo, orar por ello antes de llevarlo a mi casa. Porque mi esposa reconoce que hay un espíritu adherido a estas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben esta noche que lo que permitimos en nuestra casa podría ser espiritual? Por eso deben tener cuidado con lo que dicen en su casa. Pero eso deben tener cuidado con lo que permiten en su casa. Quiero leer diferentes escrituras en el Antiguo Testamento. Leemos Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Leemos Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seáis anatema, del toda la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Can you put the music on for me, please? El Señor ordenó en el Antiguo Testamento que no permitieran nada que pudiera ser puesto a prueba en su casa. Y leemos Nehemías capítulo 13 a partir del versículo 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en el atrio de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías eliminó las pertenencias que tenían un vínculo espiritual. ¿Vínculo? Vínculo. Vínculo. No. Vínculo. Ok. Vínculo. Hoy les... vínculo. Vínculo. Perdóname el nombre. Estamos hablando de dominio. Quédate fuerte. Hablamos de tener dominio en nuestra casa. Así que una de las cosas que debemos reconocer es que podemos renunciar a dominio a traer ciertas cosas a nuestra casa. Escuchemos un vistazo a nuestro texto de Lucas. Dice que vendrá, y lo que se refiere es un efecto acumulativo en el mundo espiritual. Verán, cuando se trate de ganar y perder dominio, cuando el diablo encuentra un punto de apoyo, no se limita a dejarlo como un punto de apoyo, sino que amplía la brecha. Por eso, cuando se trata de dominio, ustedes y yo debemos comprender que cuando hablamos de ganar dominio, tenemos que reducir la influencia de Satanás. Hablemos de reducir la influencia y deshacernos de cosas. ¿Deshacernos? Algunas cosas prácticas que podemos hacer ganar dominio en nuestra casa. Así podremos completar la sangre de Jesús sobre ella. Esto sucedió en el Antiguo Testamento, la historia de la sangre sobre las postres de las puertas de la casa. La idea es que el juicio pasaría de largo. La idea de que el juicio no entraría en la casa gracias a la sangre.
Soy un gran creyente en orar por su casa. Creo hay algo espiritual en ello. Y cuando reza orar por su casa, está suplicando que la sangre de Jesús cubra todo lo que ha sucedido antes. Les diré que hay espirituales adheridos a este tipo de cosas. La segunda cosa que ustedes y yo debemos considerar es eliminar los objetos que tienen en vínculo espiritual. Vínculo. No más habla vínculo. Es complicado para él. Quizás se preguntan qué son esas cosas concretamente. Les diré que puede ser toda una lista de cosas. Pueden ser algo tan pequeño como un recuerdo de una relación anterior, como un collar o incluso un regalo. El objeto no tiene por qué ser un santuario espiritual. En realidad puede ser simplemente algo con un vínculo emocional. ¿Cómo se dice? Vínculo. Lo último que quiere decir es que el dominio lleva tiempo. Lo que quiere decir con eso es necesitan orar en su hogar. Necesitan leer la palabra de Dios en su hogar. Necesitan escuchar música de oración en su hogar. Necesitan hablar en lenguas en su hogar. Necesitan hablar de cosas celestiales en su hogar. ¿Hogar? Se trata de obtener dominio en su hogar. Les diré que esto también afectará a las personas que viven en su hogar. Afectará a las personas que entran y salen de su casa con frecuencia. Empezarán a sentir, no pueden decir, a hacer ciertas cosas. Voy a terminar con un testimonio. Cuando volví a Oriente Medio, tiene una alfombra que era una alfombra de oración, no la alfombra que ven aquí, diferente. Next time. Sino esta alfombra que solo usaba en mi habitación y sentía que no podía obtener autoridad en mi vida. Recuerdo que un día estaba orando, luchando y ayudando y sentí que Dios me decía que me deshiciera de ella. Me deshice. ¿Cómo? Deshice de esa alfombra y tan pronto como lo hice, recuperé el dominio que no me había dado cuenta de que había perdido. Me di cuenta de que en ese momento una de las cosas que había hecho era permitir que entrara era un espíritu que obstaculizaba la autoridad en mi vida. ¿Saben? Esta noche una de las cosas que vamos a hacer para obtener dominio es expulsar las cosas espirituales. O también vamos a tener que expulsar las cosas físicas. También vamos a tener que recorrer nuestra casa y orar y leer y decir de que es de lo que necesito deshacerme. El objetivo es, como leemos en Efesios, que tengamos las sandalias del Evangelio de la paz. Cada vez que entremos en nuestra casa, cada vez que entremos en nuestro lugar de descanso, haya paz. ¿Querés mencionar que eso no significa que no vayamos a ser atacados? De hecho, significa que al tener dominio, eres capaz de vencer. Así que este es un componente clave para que nuestra fe se convierta en cristianos que tenían dominio.
Como dice la escritura en Lucas, cuando la casa está vacía, el diablo la utilizará como una oportunidad para tomar dominio. Le digo con esta última reflexión sobre el dominio y tiene que ver con Satanás. Satanás solo puede tomar lo que usted le da. Usted tiene que entregar su dominio al enemigo porque somos más que vencedores por medio de Cristo. Porque tenemos la sangre de Jesús para vencer. La única forma en que el diablo puede vencer en nuestras vidas es cuando le damos estas áreas de dominio. Y comienza en nuestro hogar. Tenemos que volver a rendirnos y decir, Señor, voy a limpiar mi casa. Esta noche quiero luchar con ustedes. Oren por sus hogares, oren por sus familias, oren por sus situaciones de vida. Dios le da dominio. Inclinemos la cabeza y cerremos los ojos, por favor.